a seguir con la exposición que ya el sábado pasado estuvimos contemplando cuando Felipe va a Samaria y cuando hablamos del Pentecostés samaritano. Nos habíamos encontrado con un personaje que se llamaba Simón, el mago, el hechicero, que tenía fama, que seguía atrayendo a la gente a través de sus hechos, entre comillas, portentosos, y que de alguna manera pues vivía de aquello. Pero resulta que al oír a Felipe se convierte, o eso dice, y es bautizado. De entrada esto nos enseña algo muy importante. No todas las conversiones son conversiones de verdad, ni el bautismo por sí mismo salva. Porque si no, Simón se hubiera salvado y no hubiera hecho lo que después hizo, que después sí que se arrepintió, claro, pero de entrada su actuación fue deleznable. Dice así el texto en Hechos 8, 18. Atentos, simplemente siguiendo el texto ya tenemos la reflexión de hoy. Dice, al ver Simón, el mago, claro, el hechicero, que mediante la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, no se le ocurre otra cosa que ofrecerle dinero. Y les pidió, dadme también a mí ese poder, para que todos a quienes yo les imponga las manos reciban el Espíritu Santo. Comprar los dones del Espíritu por dinero. Comprar los servicios, el ministerio, la entrega al Señor, pidiendo dinero o dando dinero, es un pecado tremendo. Un pecado que a lo largo de la historia se ha llamado la simonía, porque era Simón quien lo pone en relieve. Simón hace algo execrable, algo tremendo. Quería comprar los dones de Dios a través del dinero. Y lo acabo de decir, yo sé que hay iglesias que aquellas personas que desean servir en esa iglesia y tienen el don, los dirigentes les piden dinero para poder ejercer ese don. Eso es horrible, aborrecible, terriblemente condenable. Y aquellos también que piden dinero para servir al Señor. Y Pedro le contesta, dice, que tu dinero perezca contigo, le contestó Pedro, porque intentaste comprar el don de Dios con dinero. Hermanos, los dones de Dios se reciben gratuitamente y hay que darlos gratuitamente. Los dones de Dios son generosamente entregados por el Señor y se han de vivir también generosamente. Porque si no, sucede lo que dice el versículo 21, a aquellos que lo hacen. No tienes arte ni parte en este asunto, porque no eres íntegro delante de Dios. Tremendo. Examinémonos a nosotros mismos y veamos los motivos que tenemos, porque aquí en este caso es dinero, pero a veces pueden ser fama, puede ser honor, puede ser reconocimiento,
lo que impulsa a algunas personas para recibir cosas por su ministerio. Y a veces, por eso yo quiero levantar el velo de la ignorancia. Cuidado, cuidado, hermanos y hermanas, hombres y mujeres de buena voluntad, no os dejéis engañar, no os dejéis engañar por aquellos falsos profetas, por aquellos falsos, entre comillas, apóstoles, por aquellos Simones que de alguna manera quieren vivir de los dones de Dios. Recuerdo la frase aquella que dice Pablo: gratis lo he recibido, gratis lo tengo que dar. Atentos, vigilemos. Y dice el 22, por eso, y claro, siempre el Señor da la oportunidad. Tampoco pensemos que ya porque esta persona haya hecho esto o lo otro, ya se acabó todo. No, el Señor siempre da la oportunidad. Lo hemos dicho muchas veces. Señor busca al pecador y les da la posibilidad, evidentemente, de convertirse. Dice, por eso le dice Pedro, arrepiéntete de tu maldad y ruega al Señor, porque tal vez te perdone el haber tenido esa mala intención. Fijaos que aquí no dice, voy a orar por ti para que te cambie. No, 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 no. Eres tú quien ha de cambiar. Eres tú quien ha de orar. Eres tú quien has de pedirle al Señor que te cambie. Porque si no es así, si tú no quieres cambiar, si nosotros no queremos cambiar, si el pecador no quiere cambiar, por mucho que oremos nosotros, no será posible. Por eso hablamos muchas veces de que la salvación es personal. Claro que debemos de orar para que se arrepienten otras personas, pero a partir de ahí eso ya no depende de nosotros. En absoluto no depende de nosotros, porque es una decisión personal. Es algo que ha de ser esa persona. Nadie se va a salvar por otro. Cada uno se va a salvar por sí mismo. Y claro, sigue Pedro y dice, veo que vas camino a la amargura y a la esclavitud del pecado. Pensar que de alguna manera, cuando Pedro dice eso, se lo está diciendo a un creyente que ha caído. Claro, porque si decimos y aceptamos que Simón creyó y fue bautizado, lo que ha sucedido es que él ha caído en su propio egoísmo, en su propio pecado, en su propia trampa. Entonces, Simón dice, rogad al Señor por mí, respondió Simón, para que no me suceda nada de lo que habéis dicho. Simón no lo reconoce. Simón se da cuenta y cambia. Y eso es bueno, pero en esta historia nos deja un ejemplo que hemos de aprender nosotros. Las cosas de Dios no se compran, las cosas de Dios se dan, se regalan, se distribuyen para el bien de los demás. Y dice el 25, porque claro, la historia sigue, ¿no? Recordamos, Felipe fue, al encontrar que habían personas que creían en el Evangelio, van los apóstoles, Pedro y Juan, dijimos el sábado pasado, el Pentecostés de Samaria, la situación del Simón el mago y cómo se soluciona. Pero fijaos en el 25, dice, después de testificar y proclamar la palabra del Señor, Pedro y Juan se pusieron en camino de vuelta a Jerusalén. Una vez habían cumplido esa misión de certificar,
que Felipe había realizado una obra según el Señor, aunque a mí eso de certificar, yo creo que el Señor es tan libre que no necesita certificación de ningún ser humano, pero bueno, aquí está escrito así y así lo recibimos, ¿no? Se pusieron en camino de vuelta a Jerusalén. Yo me imagino que cuando llegaron a Jerusalén explicarían lo que sucedió y se llenaron de gran alegría. Y dice, un detalle, y de paso predicaron el Evangelio en muchas poblaciones de los samaritanos. O sea, no solamente fue en la ciudad de Samaria, sino que aprovecharon la ocasión y cuando volvieron hacia Jerusalén, en el mapa de Israel vemos que Samaria está al norte de Jerusalén, predicaban el Evangelio a la gente de Samaria. El Señor Jesús ya había tenido un momento, ¿os acordáis? Con la mujer samaritana, que aquella mujer se había convertido en un apóstol de Jesús. ¿Cuándo anunció entre el pueblo de su pueblo que había encontrado al Mesías? Se convirtió en una apóstol de Jesús, en una enviada de él. Y muchos, dice el texto del Evangelio, creyeron en él por ella. Fijaos, ya tenemos, y hoy lo dejamos aquí, Jerusalén con el Evangelio. Y ya tenemos a Samaria también con el Evangelio. Y veremos otra historia más adelante de Felipe que se amplía la extensión del Evangelio. Vemos como una explosión que va llevando el Evangelio fuera de las puertas de Jerusalén. Así que el Señor nos bendiga hoy y el Señor nos guarde. El Señor nos proteja y ponga su misericordia, su rostro sobre nosotros. Amén.